Hay historias que cuando las escuchas te dejan sin palabras. Historias que no solo generan miedo, sino que te hacen cuestionar lo que realmente sabemos sobre el mundo que nos rodea. Hoy te traigo una de esas siniestras experiencias que se quedan grabadas en la memoria para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando te mudas a un cuarto que parece tener un pasado oscuro? O cuando lo que pensabas que solo le ocurría a otros, de repente se convierte en tu propia pesadilla. El relato que te presento el día de hoy le sucedió a Enrique, quien de la peor manera experimentó exactamente eso. Su vida cambió por completo cuando ocupó un cuarto en su casa, un espacio que parecía estar marcado por una energía perturbadora. Y todo empezó cuando apenas tenía 14 años. Lo más inquietante de esta historia no es solo lo que él vivió, sino cómo esa presencia lo siguió incluso en su vida adulta, como si no quisiera dejarlo en paz. Rasguños, ataques físicos, cambios de temperatura que no tienen explicación y una sensación constante de estar siendo observado por algo que no pertenece a este mundo. Y lo más perturbador, cuando intentó buscar ayuda, nadie quiso involucrarse. ¿Qué tan poderoso debe ser lo que lo acechaba para que incluso los expertos en lo paranormal huyeran de él? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el fenómeno paranormal. Esta es la siniestra experiencia de Enrique, contada con sus propias palabras, y te aseguro que no podrás escucharla sin sentir un escalofrío recorriendo tu espalda. Hace unos años algo estaba muy mal con mi familia, pero justo sobre todo con mi hermana. A ella siempre le pasaban cosas que, ya sabes, se le llama como se te subió el muerto. Le sucedió varias veces, pero cuando se casó y se fue de la casa, yo pensé que todo se había acabado. Y pues no estaba más que equivocado. La experiencia de Enrique comenzó de una forma extraña, justo después de que su hermana se mudara. En una típica casa de Infonavit, el cuarto vacío se convirtió en su nuevo refugio. Enrique acababa de cumplir 14 años y estaba emocionado de tener más espacio. Pero lo que no sabía es que al ocupar ese cuarto, también se llevaría consigo algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Recuerdo que era temporada de calor, pero esa noche en el cuarto sentí muchísimo frío. Me tapé con una cobija y justo en ese momento mi hermano entró. Él venía llegando de la feria y me vio todo sacado de onda y me dijo: ¿estás loco? Pues hace mucho calor. Yo no le di importancia, pero ya no me pude dormir. Fue justo cuando lo vi. Tenía un espejo frente a mi cama y en el reflejo apareció una silueta de una persona arriba de la cabecera. Esa noche fue un dolor de cabeza. Amanecí con rasguños a lo largo de la espalda y marcas en el cuello. No sé cómo lo hice, pero ahí fue cuando comenzó todo este horror. Esa solo fue la primera de muchas noches aterradoras. Solo imagina lo que es despertar con marcas físicas, rasguños en la espalda y manos marcadas en el cuello sin explicación alguna. Desde esa noche, Enrique comenzó a sentir que no estaba solo, que una presencia oscura lo acechaba. Se trataba de algo que su hermana dejó atrás. Esa incógnita lo acompañaría durante mucho tiempo. Las siguientes veces eran muy parecidas. El cuarto se sentía muy frío y ya sabía que algo estaba ahí. Empecé a acostumbrarme y con tiempo me di cuenta que podía sentir cuando había algo o alguien que no era de este mundo. Lo más inquietante de esta historia es cómo con el tiempo Enrique comenzó a acostumbrarse a la presencia. Una señal clara de que estos encuentros no eran simples pesadillas o alucinaciones. Él sabía, sentía en su piel cuando algo o alguien estaba allí observándolo. Esto lo llevó a desarrollar una sensibilidad hacia lo paranormal, como si ahora pudiera percibir presencias de otro mundo. Pasó algo de tiempo, me casé y pensé que todo había quedado atrás, pero otra vez me equivoqué. Las cosas empezaron a suceder justo en mi casa nueva.
Mi esposa es muy miedosa y comenzó a ver lo que me pasaba. Muchas veces yo estaba dormido y ella se despertaba cuando de repente veía cómo se me estiraban las piernas. Una noche, pues yo me dormí boca abajo y mis piernas comenzaron como a elevarse, pero hacia atrás. O sea, uno no se estira así, es muy raro. Era algo que pues no podía explicar en ese momento. Es curioso cómo este tipo de experiencias no solo afectan a quienes las viven, sino también a quien los rodea. La esposa de Enrique fue testigo de muchos de estos episodios, viéndolo ser atacado por fuerzas invisibles que lo estiraban, lo levantaban del suelo. Imaginemos la impotencia y el miedo de observar cómo tu ser querido es arrastrado por algo que no puedes ver. Pero la última vez fue la que más me asustó. Mi esposa estaba a mi lado cuando pasó esto. De repente, mi playera se rompió de la nada, sin ningún motivo. Yo traía una cadena de una medallita de San Benito en el cuello y también se rompió. Fue como si la hubieran cortado. Fue muy extraño. Luego, como una fuerza me empezó a elevar. Llegó un punto en el que me soltó y me caí y me pegué contra la pared. Mi esposa se asustó mucho, le marcó a mis papás porque, pues ya sabes, la mamá católica al rescate, ¿no? Ellos llegaron y empezaron a rezar por toda la casa. Justo en ese momento me acuerdo mucho que me dieron muchas ganas de vomitar. Y cuando lo hice, me empezó a salir saliva y eran como unos pelos muy largos, como si fueran de mujer. Lo que sucedió esa noche fue el clímax de años de tormento. Solo imagínate a la esposa de Enrique, viendo cómo la playera y la medalla de San Benito se rompen, sin razón aparente, presenciando cómo su esposo es elevado y arrojado al suelo por una fuerza invisible. Y luego, la llegada de sus padres, rezando desesperadamente por expulsar aquello que los atormentaba. Cuando Enrique vomitó, lo que sintió no fue normal. Cabellos largos como de mujer. Una escena sacada de la peor de las pesadillas. Yo perdí la noción de tiempo, de todo en ese momento. Lo que me cuentan es que empecé a reírme, pero era una risa muy extraña. O sea, no era mi risa. E incluso me empecé a golpear contra la pared. Y no fue hasta que me sentí muy cansado, que estaba muy débil, que ya pude reaccionar. Me quedé parado frente a la puerta y vi algo. Justo donde empezaba la cochera. Era como una persona o algo que parecía una persona. Solo me miraba. Y entonces, muy poco a poco, se desapareció. En ese momento sentí mucha paz, mucha calma. Pero sin duda esa fue la peor noche de mi vida. Un momento de calma después del caos. Cuando Enrique recuperó la conciencia, vio algo afuera. Una figura que solo lo observaba. ¿Era la entidad que lo había atormentado durante tanto tiempo? ¿O simplemente la manifestación de su tormento interno? Espera, el relato no termina ahí. Todo esto pasó alrededor de las 2 de la mañana, más o menos. Lo curioso aquí es que los vecinos que viven justo enfrente me comentaron que nunca escucharon nada, no escucharon ningún ruido ni nada, pero los vecinos que estaban incluso más lejos, casi hasta la esquina, claramente escucharon las oraciones, los gritos, los golpes. Desde esa noche no he vuelto a pasar por algo así. Incluso busqué ayuda a personas que se dedican a la santería, pero nadie me quiso atender. Siempre me dicen que regresara otro día o que ellos no podían meterse con cosas así. Incluso hubo unos que me decían que no tenían la fuerza para tratarme o tratar lo que sea que yo tenía. Y desde ese entonces me clavé con el mundo de lo paranormal. Me encanta ir a panteones, a la madrugada, ver películas de miedo y escuchar podcasts de historias justo como esta, que de alguna manera me recuerdan lo que yo viví. Lo más escalofriante de esta historia es cómo a veces lo paranormal parece tener una fijación especial con ciertas personas. Enrique se convirtió en el objetivo de algo oscuro y aterrador, algo que nadie más pudo ver y que ni siquiera los expertos quisieron enfrentar. ¿Qué clase de fuerza podría tener tanto poder sobre alguien? ¿Y por qué lo eligió a él?
A pesar de todo, nuestro amigo Enrique logró recuperar su vida. Pero la sombra de lo que vivió sigue ahí, como un recordatorio que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y quizá nunca deberíamos tratar de comprender. Tal vez esa entidad se cansó de él, o tal vez simplemente está esperando el momento adecuado para regresar. La historia de hoy nos deja muchas preguntas. ¿Fue una presencia oscura que habitaba la casa o algo que decidió seguirlo a lo largo de su vida? ¿Qué significa vomitar cabello como si algo estuviera manifestándose desde adentro? Son misterios que nos llevan a pensar en cuántas otras experiencias similares estarán ocurriendo, incluso ahora mismo, mientras escuchas mi voz. Y hablando de misterios, en el próximo episodio tenemos otra historia que te dejará sin aliento. Algo aún más perturbador que lo que escuchaste hoy, porque las historias de lo paranormal no tienen fin. Así que asegúrate de acompañarme la próxima semana, cuando te presente otra siniestra experiencia que estoy seguro te pondrá los pelos de punta. Mientras tanto, recuerda, lo desconocido está más cerca de lo que crees. Y nunca sabemos cuándo será nuestro turno de vivir una experiencia como esta. Mantente atento, mantente seguro y sobre todo, no te olvides de mirar por encima de tu hombro antes de dormir, porque uno nunca sabe qué puede estar observándonos desde las sombras.